Hoy vamos a presentar el video del grupo conformado por María Paula Farfán, Sergio Esteban Molano, Fabián Andrés Suárez y Francisco Federico Murillo. Entonces, como objetivo es desarrollar el primer punto de la guía, donde realizar una mezcla de varios elementos o sustancias diferentes y aplicar varias técnicas de separación de los diferentes compuestos. La materia se puede componer por mezclas que con separación de métodos físicos resultan en sustancias. Las mezclas se diferencian entre mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas y las sustancias se componen por compuestos que al separarlo por métodos químicos generan elementos. Unas pequeñas definiciones: la mezcla homogénea es un tipo de mezcla en la cual no se distinguen sus componentes y que la composición es uniforme. Y la mezcla heterogénea es aquella que posee una composición no uniforme en la cual no se pueden distinguir fácilmente sus componentes. Las técnicas de separación que vamos a utilizar van a ser destilación, decantación, tamizado, evaporación y cromatografía. Para la destilación se usaron principalmente hojas cortadas de espinaca, licor de cacao, aceite de palma, y estas muestras se mezclaron y se sometieron a un proceso de extracción en las mismas condiciones con solventes diferentes. El solvente 1 era el agua y el solvente número 2 es el alcohol al 96%. Estas mezclas se sometieron a una temperatura de 85 grados centígrados por 30 minutos. Entonces, nuestro primer método de separación es la destilación, la cual es un método comúnmente utilizado para la purificación de líquidos y la separación de mezclas con el fin de obtener sus componentes individuales. El principal concepto de este método es la ebullición. Las mezclas utilizadas son licor de cacao, espinaca y aceite de oliva. La segunda es aceite de palma con agua y aceite de palma con alcohol. La espinaca con agua y aceite de palma, espinaca y licor de cacao. Estas mezclas se sometieron a un baño María por 30 minutos, cual lleva una temperatura inicialmente de 70 grados y después se dejó por otra hora más. ¿Cuál es el objetivo del ensayo? Vamos a montar una mezcla de 5 componentes, por lo menos 5 componentes, en que hay muchos más. Vamos a montar la misma mezcla en las mismas proporciones, pero con dos soluciones diferentes. Una con agua y la otra con alcohol al 96%. Entonces aquí tenemos licor de cacao. Este es licor de cacao que se consigue naturalmente, se consigue como masa de cacao o chocolate amargo. Tenemos hojas de espinaca, tenemos aceite de palma crudo. Eh, Vamos a hacer las mezclas y luego las vamos a montar en las dos soluciones diferentes o en los dos solventes diferentes. Entonces vamos a iniciar con 20 mililitros de aceite de palma. La idea es hacer la extracción en dos soluciones diferentes y mirar cuál de las soluciones es más efectiva en la separación de compuestos. ¿Qué es lo que esperamos? Esperamos que las soluciones, a ver cuál es más efectiva en la separación de carotenos, que esperamos aquí, de las espinacas que son ricas en clorofilas, de los componentes del cacao. Aquí ya tenemos las mezclas, aquí tenemos la mezcla de licor de cacao, espinaca y aceite de oliva. Aquí tenemos aceite de palma, perdón, aquí tenemos aceite de palma con agua y aquí tenemos la espinaca con agua. Aquí tenemos la mezcla de aceite de palma, espinaca y licor de cacao. Bueno, aquí vemos ya luego de 20 minutos a la misma temperatura, más o menos 70 grados, tenemos aquí todas las mezclas en una mezcla controlada. Vemos que a 70 grados más o menos las mezclas con alcohol, aquí como vemos aquí en esta parte de abajo, ya está en ebullición el alcohol, entonces aquí está haciendo un reflujo. Entonces se evapora el alcohol, aquí arriba se condensa y vuelve y cae.
Entonces esto es lo que se llama un reflujo, está haciendo un circuito continuo. Aquí el agua, vemos que está a la misma temperatura, en las mismas condiciones, pero aquí no hay ebullición aún. Bueno, luego de el mismo tiempo, luego de media hora de estar a la misma temperatura, en las mismas condiciones, vemos la diferencia aquí en la mezcla con alcohol, la diferencia en la mezcla con agua, y vemos algo interesante. Puse esta cinta teflón aquí en la parte de la tapa para verificar de que si habían compuestos volátiles, aquí me los iba a revelar. Y entonces vemos que en el alcohol quedan más compuestos volátiles que se destilan y y se condensan. Y en este momento se ven aquí reflejados en la cinta teflón. Aquí en el agua, a la misma temperatura, vemos también una mancha, pero es de menor cantidad y es de otro color. A diferencia del alcohol, que vemos que hay compuestos que son más volátiles en alcohol. Bueno, continuando con los demás métodos de separación, nos encontramos con el siguiente, que es la decantación. Este es un método físico que se utiliza siempre o en muchas veces para hacer la separación de mezclas heterogéneas, el cual su uso es separar un sólido de uno de los dos líquidos con diferente densidad que poseemos en nuestra mezcla. En este caso, lo que deseamos sacar era tratar de sacar de la mezcla tratada con alcohol y con agua los diferentes solventes o compuestos que teníamos dentro de ella para obtener en este momento el destilado de el decantado de ambos líquidos. Hola, bueno, después de 12 horas de reposo del tratamiento de las muestras en agua y en aceite, vemos la diferencia. Aquí vemos que las muestras con agua cómo se comportaron. Pues vemos que la extracción de la espinaca pues no tuvo pues digamos que no tuvo, el agua no cambió de tono. Aquí vemos las diferentes fases. Aquí vemos las diferentes fases Aquí vemos esta parte de abajo, creemos que es el cacao. Vemos esta parte de acá, que creemos que es la fase acuosa. Y vemos la parte superior, que esto creemos que es el aceite de palma. Entonces vemos que por diferencia de densidad tenemos una parte, dos partes, tres partes. Y esta sería la segunda técnica de separación por decantación. Continuando con nuestra mezcla de separación, encontramos el proceso de tamizado. Para definir el proceso de tamizado tenemos que tener en cuenta que este también es conocido como cribado, que es un proceso mecánico donde se trata de separar dos sólidos formados por partículas o por elementos de diferentes tamaños, en el que consiste en separar uno de mayor tamaño de otro de menor tamaño, utilizando ya sea tamices, cribas, y en nuestro experimento utilizamos lo que era un colador de cocina y un papel filtro. Entonces ya pasamos todas las mezclas, las pasamos por este primer tamiz que tiene una abertura amplia, y entonces sacamos las partes más gruesas. Ahora vamos a hacer el tamizado, no por esta parte gruesa, sino por un papel filtro que va a ser mucho más fino y va a retener partículas más pequeñas. Así vamos a hacer con todos los elementos. Bueno, continuando con el video, entonces aquí vemos las mezclas como las tenemos ya. Vamos a analizar un poquito. Entonces aquí este es el primer tamizaje que hicimos con el colador. Este es el segundo tamizaje. Como vemos aquí, pues lo que esperábamos con el primer tamizaje, separó las partículas más grandes. Luego aquí por el papel filtro, por el tamiz, separó las partículas más pequeñas y quedó
un extracto líquido que es soluble en alcohol, es un verde intenso, como vemos acá. Y esto vamos a hacerle otra separación. Aquí vemos la mezcla de todo, de espinaca con el cacao, con el aceite de palma. Vemos las partes más gruesas, lo que salió del primer tamizado. Vemos lo que quedó en el segundo tamizado, lo que quedó en el papel filtro, que es este residuo de aquí, ya las partículas más pequeñas. Vemos la mezcla de aceite de palma con, con las espinacas y con el aceite de palma, todo mezclado. Lo pasamos por el primer tamiz, tuvimos esto. Por el segundo tamiz, tuvimos esta parte de esta partícula más fina y obtuvimos este extracto. La evaporación es el proceso físico por el cual la materia pasa del estado líquido al estado gaseoso. Es un proceso lento y gradual que ocurre cuando la materia en estado líquido recibe cierta cantidad de temperatura, como lo podemos ver en los siguientes ejemplos. Vamos a hacer la técnica por evaporación. Vamos a separar ya. Estos son los extractos que quedaron finales en estos frasquitos. Ahora vamos a hacer un mechero acá y vamos a hacer una evaporación de los solventes y vamos a ver qué nos queda acá. Esta es otra técnica de separación que es por evaporación. Entonces con mucho cuidado, aquí tenemos el alcohol puro prendido y vamos a someter las muestras. Las muestras las vamos a someter a temperatura. La idea es que el alcohol se evapore, como vemos acá. Pues la idea es que el alcohol se evapore. Y nos va a quedar un compuesto. Ya lo último. Aquí vemos el concepto de puntos de ebullición diferentes. Como vemos, el agua está aquí a 80 grados. Como vemos, el agua no está en ebullición, pero el alcohol, donde está la solución, sí ya está en ebullición. Muchos de los procesos de evaporación ocurren de manera natural. La evaporación es una de las fases del ciclo del agua. También aquí pueden apreciar el residuo final luego de la evaporación del experimento. Se produce únicamente en la superficie del líquido. Algunos líquidos se evaporan más rápido que otros a la misma temperatura. En el caso del agua, la evaporación ocurre cuando las moléculas en estado líquido se agitan por el aumento de temperatura. Estas ganan energía y pues rompen la tensión superficial en forma de vapor. No debe confundirse con la ebullición, que solo se da a nivel de temperatura específico para cada sustancia. Esta ocurre cuando la presión de vapor o el líquido es igual a la presión atmosférica y todas las moléculas ejercen presión y se transforman en gas. Es un proceso que se genera con con aumentos de temperatura por debajo del punto de ebullición. Ambos se pueden catalogar como vaporización. También cabe resaltar que dentro de los ejemplos de la evaporación podemos encontrar, por ejemplo, la ropa húmeda colgada a la intemperie cuando se seca debido a la evaporación del agua, los charcos que se forman tras las lluvias y se evapora cuando cae con el sol. Y otro tema también muy importante aquí es la cromatografía. Esta data y describe el procedimiento químico en el que se separa una mezcla en sus componentes individuales mediante una fase móvil y una fase pues estacionaria. Esta fase consta, según el experimento, pues el papel. Y la fase móvil de un líquido o gas, pero en este caso aplican el experimento a continuación mediante alcohol y agua, pero de una manera separada. Este es el método físico de separación, el cual los elementos que se van a separar se distribuyen entre las dos fases. También cabe resaltar que los analitos son las diferentes muestras que
pues estamos tratando dentro del experimento. Bueno, esta es la última técnica de separación de compuestos. A mi parecer es como la reina de las técnicas de separación, ya que vamos a hacer la separación o a tratar de hacer la separación de los compuestos que quedaron en las muestras heterogéneas, en las muestras homogéneas, perdón. Luego ya de todos los pasos de extracción que hemos hecho. Entonces aquí tenemos las fases estacionarias. Tenemos los analitos ya montados en las fases estacionarias, como vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá en estos frascos y en estos recipientes de acá tenemos las fases móviles. Vamos a montar las fases estacionarias. Las fases estacionarias con los analitos los vamos a montar en las fases móviles y vamos a ver el efecto de separación. Bueno, entonces vamos a proceder. Y aquí, esta es otra técnica. Entonces aquí, la fase móvil va a subir por acá, va a llegar acá y se va a dispersar y vamos a ver el efecto. Entonces, como vemos acá, el agua, perdón, aquí el analito, la fase móvil, está subiendo por el centro y está comenzando a dispersarse por toda la fase estacionaria, que es el papel, y entonces vemos que comienza hacer una separación de compuestos. Como vemos aquí en la columna, la muestra B1, vemos que se separan, hay dos colores bien diferenciados. Se ve el verde, se ve el amarillo, parece que son clorofilas 1, clorofilas 2 o pueden ser xantófilas y las clorofilas, pero vemos la separación de dos compuestos ahí, por lo menos dos compuestos. Aquí, esta es la muestra A1. Si vemos que, bueno, toca esperar que termine de revelar la cromatografía y vemos que está separando acá. Acá en la misma fase con alcohol vemos todas las fases móviles. Aquí vemos el ejemplo, cómo la fase móvil va permeando toda la fase estacionaria y esa fase estacionaria está arrastrando... Esa fase móvil está arrastrando compuestos y hay otros que los está dejando quietos. Aquí vemos con la fase móvil agua, vemos los mismos compuestos y vemos un comportamiento diferente. Bueno, entonces retomando el tema donde lo dejó mi compañera María Paula. Bueno, entonces aquí tenemos los analitos, tenemos las fases estacionarias con los analitos, son estas manchitas que vemos acá en los papeles. Luego de las cromatografías, como ya vieron en el video, pues quedan así. Entonces en esta que la fase móvil era alcohol, como recordábamos el alcohol subía por acá, por el centro del papel, se desplazaba y al desplazarse la fase móvil, en este caso que es el alcohol, arrastraba los analitos, como vemos acá, y ahí se ve la otra técnica de separación. Entonces, como vemos, la mancha café en este lado, en esta parte, es una parte, y en la fase móvil al desplazarse, arrastra los analitos. En esta la fase móvil es agua, pero no se ve a simple vista un efecto.
Son las mismas cromatografías pero bajo luz UV. Aquí ya vemos la diferencia. Aquí ya vemos que son unos compuestos que son fluorescentes de colores. Investigando un poco, se encontró en este libro, se encontró en este libro es un atlas de cromatografía de plantas. En la página 179 se encontró que al exponer los flavonoides causan una fluorescencia. Dependiendo de la estructura y el tipo de flavonoides, pueden mostrar un amarillo oscuro, un verde o un azul fluorescente, dependiendo de la intensidad o de los reactivos que se utilicen para revelar la cromatografía. Entonces, de acuerdo a eso, pues entonces podemos ver aquí que podemos ver, como dice el libro, como unos amarillo oscuro, unas manchas color naranja, y vemos el azul fluorescente. Entonces, lo que nos permite inferir que aquí hay flavonoides, y estas manchas color naranja corresponden, es la fluorescencia de las clorofilas. Entonces, como vemos aquí, aquí se puede apreciar mejor la técnica de separación. Esta fase en alcohol, aquí vemos el analito donde estaba originalmente, el alcohol desplazó y arrastró los analitos. Vemos las diferentes separaciones. Aquí vemos el ejemplo muy claro en la muestra A2 en agua. Pues en agua no tuvo ningún efecto, perdón, en alcohol no tuvo ningún efecto. Y aquí en una fase acuosa sí, sí hubo un desplazamiento y sí se paró. Aquí vemos los analitos, los flavonoides enteros en la muestra, y aquí vemos los flavonoides desplazados o separados de la muestra. Entonces, con esto hacemos la comprobación de que la cromatografía es una técnica de separación de mezclas homogéneas en sus diferentes compuestos. Bueno, como conclusiones, entonces se comprueba que las técnicas de separación funcionan y aplican dependiendo de las características de los compuestos. Interesante ver cómo la misma muestra, con los mismos compuestos sometidos a las mismas condiciones, pero con solventes diferentes, tienen un comportamiento totalmente diferente, sobre todo en el extracto final, como vimos en la parte de las cromatografías. Se logró obtener muestras homogéneas a partir de la extracción de compuestos de mezclas heterogéneas. La técnica de separación por extracción también, o sea, a partir de las mezclas puras, se obtuvieron unas mezclas heterogéneas, y luego, a partir de que se iban aplicando las técnicas de separación, pues se obtuvieron unas muestras homogéneas, y las muestras homogéneas se sometieron a otras técnicas de separación, como vimos la última, la cromatografía. Entonces, por el momento es todo lo que queríamos compartirles. Por su atención, muchas gracias.